presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Ciudadanos, y así nos va. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí siendo partícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, desde la gerencia de producción, Wilix Arcaya, desde la producción del programa Kenger, Super Kenger Jaramillo. En los controles está César González y en la conducción, desde nuestros estudios en Caracas, Neomar Hernández y su corresponsal exclusivo en Tel Aviv, Israel, Daniel Lara. De igual modo pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos y oírnos a través de nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, @RCR750, para que nos puedan ver en vivo y directo. Si se le pasó el programa, se le olvidó, se lo quiere volver a escuchar, bueno, puede hacerlo a través de lacabilla.com y también a través del canal de YouTube de la estación, Radio Caracas Radio en YouTube, y allí nos consigue. Daniel, hoy es 6 de diciembre y hoy o tal día como hoy, para no decir que se celebra porque no estamos celebrando nada, hoy día están cumpliéndose 18 años, mejor dicho, corrijo, de la primera elección que ganó Hugo Chávez. Yo tenía en el año 98, cuando esto ocurrió, 10 años creo, cuando llegó Chávez al poder. ¿Y cuánto ha corrido de aquí o de allá hasta acá, no? ¿Cuánto ha ocurrido desde aquella elección en la que Chávez fue casi que coronado, ¿no? Y no tenía nada que ver con la coronación de Carlos Andrés Pérez una década antes, ¿no? Pero casi que coronado por un país que buscaba válvulas de escape y se consiguió con un teniente coronel que les prometió villas y castillas, ¿no? Y que luego pasó lo que pasó. Yo, Daniel, hablando de Hugo Chávez, yo quiero establecer un punto de reflexión sobre lo que hoy ocurre con Rafael Ramírez, que va a ser un tema además seguramente de conversación con nuestro invitado el día de hoy, el profesor Elija Balián, que es experto petrolero, experto en relaciones internacionales y seguro que conoce muy bien los ires y venires de Rafael Ramírez y de la industria petrolera venezolana. Sin duda, sí. Así es, Daniel. Fíjate, ahorita ahí ha salido la información, ha sido emitida la información por Reuters, de que Rafael Ramírez habría salido de los Estados Unidos de América, de que ya no está allá. Ustedes saben que él renunció, entregó una carta a la que tú comentaste, por cierto, al cierre del programa del día de ayer, y todo lo demás. La información que yo tengo que tomar es que iba con rumbo a Ecuador. Ajá, entonces yo no sé, eso es lo que he estado leyendo por allí, pero no tengo certidumbre sobre si ese es el destino final de Rafael Ramírez. Pero fíjate. No se sabe el destino final, pero lo que sí se sabe, Neomar, y esto sí está confirmado, ¿sí? Es que el señor Rafael Ramírez abandonó o se dirigía a Ecuador, acompañado del canciller Jorge Arreaza en una aeronave privada, en una aeronave ejecutiva, y no se sabe si es que él se va a establecer en el Ecuador
donde hay un gobierno que se entiende todavía es amigo del gobierno de Venezuela, o si es simplemente una escala que está haciendo antes de su destino final, que al fin y al cabo no sabemos cuál es su destino final, ¿no? Porque Rafael Ramírez no ha dado información sobre eso. Sí, así es. Fíjate, pero yo lo que aún no comprendo, y fíjate la capacidad, la destreza, y no es por hacerle comentarios laudatorios ni halagar a nadie, pero la astucia que tiene el chavismo, yo aún no comprendo cómo es posible que el asunto de Rafael Ramírez se personalice en Rafael Ramírez. Ustedes saben que sí, que en la modernidad y en los tiempos que corren, los funcionarios públicos responden por sus actos, pues, y es lógico que una persona que comete un delito, que está acusada de un delito, tiene que responder personalmente por ese delito. Ahora, claro, yo no entiendo cómo aquí se habla de Rafael Ramírez, como si Rafael Ramírez es un islote, es, no sé, la isla de la tortuga, es la isla de los monjes. Los monjes le cae bien porque entonces como era muy modosito y todo lo demás. Es como si el tipo fuese una especie de ente autónomo que no tenía nada que ver con una política diseñada, por cierto, y aquí lo empato con el recordatorio inicial de la llegada al poder de Hugo Chávez, con una política deliberadamente diseñada por Hugo Chávez, porque Rafael Ramírez, hay que recordarlo, es el correlato o es la derivación de la decisión personal de Hugo Chávez de haber salido en televisión a votar a un sinnúmero de gerentes de la vieja PDVSA, que con dificultades, que con problemas, que con críticas, funcionaba con base a unos arreglos más o menos funcionales, que eran evaluados. Pero yo creo que el chavismo, por supuesto, está haciendo un relato, como tú bien lo estás haciendo. Uh-huh. Pero lo que está diciendo Rafael Ramírez es exactamente lo que el chavismo no quiere que diga y que es lo que tú estás relatando. Rafael Ramírez está enarbolando la bandera del chavismo, e inclusive hoy hay un artículo de él en La Porrea que revisé para estar al tanto de algunas de las cosas recientes que ha hecho el tipo, porque parece que hay que seguirle la pista, ¿no? Sí. El señor parece que hay que perseguirlo a ver a dónde es que se va y qué es lo que está diciendo, pero él dice que es inútil separar las acciones que él hizo de las órdenes de Chávez, porque quien lo haga no conocía quién era Chávez. Eso es interesante, pero yo creo que es necesario unir, Neomar. Y aquí entonces hay que empezar a hacer recuento de cosas, y qué bueno que vamos a poder hablar hoy con el profesor Elijah Balián, porque eso nos va a permitir empezar a atar una cantidad de cabos que andan sueltos. Porque aquí recuerda Neomar, y recordamos todos, cómo salió el señor Jorge Giordani a hacer aquellas denuncias hablando de los cerca de 20,000, 30,000, 40,000 millones de dólares que se dilapidaron en la campaña del 2012 y que se sacaron de la caja chica de PDVSA y del Banco Central sin ningún escrúpulo. Uh-huh. Entonces, cuando tú unes lo que ha dicho Jorge Giordani con las denuncias que está haciendo o las cosas que está diciendo Rafael Ramírez, que prácticamente hace el proceso de Rafael Ramírez, es, si nos ponemos a verlo bien, Neomar, yo no sé qué piensas tú de esto, pero ¿no será el proceso contra Rafael Ramírez una consecuencia de lo que empezó con el deslinde de Jorge Giordani? Mira, yo no sé, no estoy al tanto, mejor dicho, de cómo son las conexiones en los grupos, ya no de poder, pero los grupos que tenían influencia sobre el chavismo o que agrupaban o que se agrupaban en torno al chavismo. Yo no sé si Ramírez se llevaba o no con Giordani, si corresponde a ese mismo grupo en el que estaba, por ejemplo, Felipe Pérez, no recuerdo, Felipe Pérez, o el que estaba... Felipe Pérez Martí pertenece a otro grupo, porque aquí hay que decir unas cosas, yo creo que nosotros las hemos dicho en el pasado. Uh-huh. Para que nadie pierda la pista, esta gente toda chavista, número uno. Yo creo que en eso estamos claros, ¿no? Uh-huh. Y tú lo has dicho desde el principio y creo que tu intervención inicial es la apropiada. Esta gente toda chavista y toda hizo lo que hizo por órdenes de Chávez, o por lo menos con su anuencia. Este grupo de gente, de Giordani, de Navarro y del propio Nick Evans y de toda esa gente que salió como un chavismo supuestamente disidente civil, uh-huh. Y es importante eso, sí. Detrás de lo que está es de la reivindicación o de la construcción de la candidatura de María Gabriela Chávez. No sé si para el 2018, uh-huh. No sé si para escenarios futuros, pero eso llegó a trascender, eso no es un secreto. Uh-huh. Eso ellos mismos en determinados momentos
se le filtró, porque evidentemente nadie en política puede andar por allí haciendo cosas estruendosamente sin que se sepa cuáles son sus verdaderos objetivos. En el caso de Felipe Pérez Martí, que está prácticamente en las antípodas de Jorge Giordani, porque fue quien sucedió a Jorge Giordani en los momentos posteriores al 11 de abril, cuando Jorge Giordani hubo que sacarlo del Ministerio de Planificación. Felipe Pérez Martí, con quien está cercano y amarrado y unido a sus intereses, es con Miguel Rodríguez Torres, cosa que tampoco es ningún secreto. Si se lo preguntan a Felipe Pérez Martí, él va a decir que sí. En tal sentido, a mí me parece que es necesario, yo siento un temor nada más en todo esto. Y el temor que yo siento es que, tal como tú en algunas oportunidades lo has dicho, tal como nosotros lo hemos dicho conjuntamente en el programa, aquí se está construyendo un sistema en el que el gobierno y la oposición todos van a ser chavistas, en el que aquí va a haber un intercambio de regalos, ¿no? Un amigo secreto o un enemigo secreto, en el que en determinado momento determinada facción se unirá con otra para sostener a una en el poder, y así irán barajándose las cosas tal cual como es en los regímenes totalitarios, como era en la Unión Soviética, como era en la Europa del Este, y como de alguna u otra manera lo ha sido también en Cuba, con la salvedad de que en Cuba evidentemente hay, al igual que en Norcorea, una dinastía familiar, cosa que no se veía en los países de Europa del Este y en la Unión Soviética. Sí, y para redondear un poco lo que tú estás diciendo y complementar lo que ya yo señalaba unos minutos atrás, es que no se puede, reitero, no se explica, Daniel. Claro, se explica porque ya se ha visto en la historia quizá, ¿no? En tiempos pretéritos, ¿no? Esta recurrencia a utilizar el chivo expiatorio para salvar la revolución. Pero es que es increíble. Yo lo que estoy es anonadado de la capacidad de cinismo de una especie de sistema de propaganda que encabeza o le monta una persecución policial, una persecución además en términos internacionales, y que busca personalizar todo el asunto en Rafael Ramírez, cuando esto es, como tú lo decías también, una política que ya Chávez había señalado como camino a seguir. Es decir, Rafael Ramírez, para redondear, es la expresión de la discrecionalidad en el manejo de la industria petrolera. Acá Chávez dijo, mire, yo tengo una botija de real, yo tengo una botija de billete, y yo esa botija de billete no estoy dispuesto a hacerle contraloría con esos mecanismos chimbos de la democracia representativa y de la democracia liberal, que sí que estaba rindiendo cuentas a la Asamblea Nacional, y eso que en algún momento la dominó completa, o la tenía casi que dominada completa. No voy a estar... En sus manos. La tenía, y no voy a estar... No te olvides, el millardito. Del millardito. No voy a... exacto, solo podemos empatar con la política que se ha administrado con respecto al Banco Central de Venezuela, de la autonomía que tiene o no el Banco Central, que es que evidentemente no la tiene, con la autonomía del Poder Judicial, de los tribunales, y sobre todo ese TSJ, que es un oprobio desde hace un rato. Es decir, estamos hablando de que se utilizó a PDVSA y a Rafael Ramírez, que era el zar en su momento de PDVSA, como una especie de caja de machetes para hacerle la guerra al otro grupo de venezolanos que no estaban de acuerdo con eso, y para satisfacer las apetencias, bueno, de unos venezolanos que decían, mientras esto siga funcionando, yo sigo respaldando a este gobierno. Entonces, no hay manera de deslindar esa política de la revolución, por decirlo de alguna manera, de lo que hizo Rafael Ramírez. Es decir, Rafael Ramírez no era un ente autónomo. Rafael Ramírez era el correlato de una decisión política de Chávez, que llegó hasta ayer, no fue de Chávez nada más. Maduro iba seguramente a manejar el mismo discurso y el mismo proceder. Lo que pasa es que sucede y ocurre que se acabó la botija de plata. Entonces, ese es todo el asunto acá. Pero Neomar, atención con todo eso que estás diciendo. Fíjate, tú sabes la mejor forma, la fórmula ideal para no sorprenderte del cinismo y de todas estas cosas que están haciendo con esta purga madurista. Revísate la historia de Cuba, pero no te vayas tan atrás. Tampoco hay que caer en lo que fue Huber Matos con el caso Camilo Cienfuegos. Tampoco hay que caer en lo que fue Berto Padilla. Tampoco hay que caer en lo que fue Hernando Arenas, ni siquiera en la causa número 1. Vamos más cerca, vamos más reciente. Vamos a lo que fue la defenestración del canciller cubano Felipe Pérez Roque, del vicepresidente cubano Carlos Laje, e inclusive del entonces embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez Otero, quienes fueron expedidos y fueron expuestos ante la opinión pública nacional e internacional como unos bichos horrorosos
que traicionaron la revolución y que convirtieron los cargos públicos que ostentaban en herramientas para obtener beneficios personales e inclusive para armar trapisondas politiqueras. Después que los tienen, que es lo que hacen estos regímenes totalitarios, que es lo que hay que ver, Neomar, que después que los tienen en altas responsabilidades de poder, donde tienen todo el poder del mundo, sí, y donde les permiten hablar a nombre de la revolución, de la noche a la mañana los agarran como si fuera un bombillo quemado, los tiran para el piso y se acabó. Tal y empiezan cual. a hablar barbaridades de ellos. Tal cual. Eso es el totalitarismo, eso es. Así es, donde las personas no son personas y de hecho los méritos de las personas no existen. Son especie de fichas que tú vas cuadrando a conveniencia, ¿no? Y eso es básicamente lo que estamos viviendo en estos momentos. Daniel, vamos a hacer la pausa comercial y a la vuelta trataremos ya de establecer comunicación con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Eli Jabalián, para hablar de estos y otros temas que están ocurriendo en el mundo. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Soy Darwin González, actual concejal del municipio de Baruta. He dedicado los últimos 12 años de mi vida a trabajar junto a David Uzcategui buscando lo mejor para este municipio. Como baruteño, me preocupa la situación que estamos viviendo, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí y mucho menos a ti. Las ganas de luchar y cuidar mi casa, cuidar a Baruta. Es por eso que este 10 de diciembre salgamos a defender nuestro municipio. No dejes que la minoría se imponga, que nadie te quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y seguimos intentando establecer comunicación con nuestro invitado del día de hoy, Eli Jabalián. Conversábamos, Daniel, en la pausa o en el segmento anterior sobre el tema de Rafael Ramírez. Y voy a seguir con este tema. Yo aludía al hecho de que es increíble el poder de manipulación que puede establecer un tal régimen revolucionario para expiar sus culpas a partir de agarrar y construir expedientes de culpas justamente alrededor de una persona y no de un grupo, alrededor de una persona y no de una administración de gobierno, si es que se puede hablar de gobierno, ¿no? En este caso, alrededor de una persona y no de una política de Estado, que es lo que evidentemente presenciamos todos los venezolanos en los años precedentes. Usted revisa lo que fue la historia de Venezuela reciente, desde que Chávez salió en una cadena de radio y televisión, o creo que ni siquiera, fue un aló presidente, en aquel momento en el que tomó el pito y empezó a cantarle posición adelantada a unos gerentes de PDVSA. Y lo que fue
el transcurso y el desenvolvimiento de esa industria petrolera años después. Una industria que fue en su momento, y lo leí esta mañana, cuando comenzaba Chávez, su gobierno y un poco antes, a ser considerada la tercera empresa estatal más o mejor gerenciada de todo el mundo, más productiva de todo el mundo, a ser una empresa que actualmente tiene una producción diaria de barriles petroleros que está por debajo de los 2 millones, algo que nadie se imaginaba. Cuando aquí se hablaba, Daniel, de la apertura petrolera, recuerdo que he leído, de la apertura petrolera a mediados de los 90, se hablaba de esa política más bien de expansión en cuanto a la producción de los pozos petroleros venezolanos, es decir, de la producción diaria de barriles de petróleo. Una cosa donde se decía, bueno, vamos a hacer contratos de servicio, contratos mixtos, contratos con empresas extranjeras para ampliar ese margen de producción y llevarlo a 2, 3, 4, 5 millones de barriles diarios. Y ahora más bien estamos en retroceso. Entonces allí no hay, más allá de las gringolas ideológicas, de los fundamentos que se puedan establecer sobre lo que piensa cada quien, allí no hay contestación posible, ahí no hay refutación posible, allí hay una realidad que habla. Pero hay un punto importante en todo esto, que es que durante todo este tiempo, y eso no se puede soslayar, ha habido voces autorizadas que han denunciado la situación y sobre todo han advertido del rumbo errático marcado por la política petrolera nacional. Una de esas voces autorizadas y plenamente capacitadas para hablarnos del tema es nuestro invitado de hoy, que es el profesor Eli Jabalián. Profesor Jabalián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes, Neomar. Le agradecemos muchísimo habernos podido atender. Bueno, esta conversación es, le decimos a los oyentes que estamos prácticamente en 3 ubicaciones distintas y es verdaderamente interesante, profesor Jabalián, poder hablar con usted desde mi ubicación. Yo estoy en Tel Aviv, Israel, en medio de toda una tormenta diplomática ocasionada por los anuncios de Donald Trump del día de hoy, reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Pero más allá de eso, la situación es la siguiente. Mientras el mundo árabe ha trascendido el tema del petróleo como fundamento de su política exterior y ya están avanzando otros puntos, en Venezuela prácticamente no podemos utilizar no hay diplomacia petrolera porque se acabó el petróleo, o por lo menos matamos la industria petrolera. ¿Cómo evalúa usted lo que está ocurriendo hoy con la industria petrolera venezolana a la luz del escándalo de Rafael Ramírez? Bueno, fíjate, yo tengo que volver un poco hacia atrás. Cuando Chávez llega al poder, no creo que él haya llegado a descubrir, sino que ya tenían en mente la aplicación del uso del petróleo en la política y en la geopolítica para llevar a cabo el proyecto chavista, el proyecto basado en la renta petrolera y en la fuerza que te da el petróleo para poder maniobrar y para poder coaccionar otros actores en la región y en otras regiones. Entonces, Chávez, desde que llegó al poder, empezó a buscar, yo acabo de oír a Neomar hablando de aquel millardito, solo un millardito lo que quiero, ¿ok? Uh-huh. Bueno, lo que estaba buscando Chávez era ponerle la mano a la renta petrolera, porque con la renta petrolera él podía poner en práctica, podía ejecutar el proyecto de lo que él denominó el socialismo petrolero. Ese no es ningún invento de él. El socialismo petrolero lo aplicó Saddam Hussein, lo aplicó Gaddafi, lo aplicaron hasta cierto punto los gobernantes de Argelia. O sea, no es nuevo, es una copia lo que hace ahora. ¿Qué es lo que hace? Para no hacer largo el cuento, Ali Rodríguez, después del 11 de abril, llega a Venezuela y deja la OPEP y ocupa la presidencia de PDVSA. Uh-huh. Se va Álvaro Silva Calderón, se va para terminar el periodo de Ali Rodríguez en la OPEP como secretario general, y aquí nombran a Rafael Ramírez como ministro de Energía y Minas en aquel entonces. Chávez quería un presidente de PDVSA que le sirviera de una especie de virrey, porque el verdadero ministro y el verdadero presidente de PDVSA
desde 2003 hasta 2012 fue Hugo Chávez. Hugo Chávez fue el verdadero ministro y el verdadero presidente de PDVSA. Así es. Y convirtió a PDVSA en el petroestado paralelo que le ayudara con los recursos cuantiosos y con el petróleo propiamente dicho para maniobrar en todas partes en América Latina, que lo ayudara a aplicar su proyecto, tanto en Venezuela como en América Latina, y lo hizo. ¿Qué papel hacía Rafael Ramírez que no aceptó hacer Ali Rodríguez? O sea, Ali Rodríguez no quería ser una marioneta en manos de Hugo Chávez, pero Rafael Ramírez sí. Por eso que Rafael Ramírez, cuando yo le veía a él las ambiciones de presentarse ante la opinión pública, haciendo una especie de presentaciones que hacían que uno pensara que lo que buscaba era un futuro más allá, algo así como después de Chávez, una especie de sucesor, de candidato presidencial. Uh-huh. Bueno, no tenía la personalidad y no la tiene. ¿Por qué? Porque él era un instrumento incondicional totalmente de Hugo Chávez. Chávez tampoco dejó las Fuerzas Armadas le pusieran la mano a PDVSA. PDVSA era de él, de Chávez, y el dinero de allí lo manejaba Chávez. ¿Y quién lo ayudaba a manejarlo en forma absolutamente en función de lo que quería Chávez? Rafael Ramírez. Vamos a detenernos allí, profesor Jabalián, y le saluda Neomar Hernández, con mucho placer como siempre. Usted está describiendo una estructura que ya Daniel y yo más o menos nos aproximamos a ella en el primer corte del programa, y es que tiene que ver con la voluntad personal de Chávez de manejar la política petrolera como se manejó. Y usted me está hablando de Rafael Ramírez no más que como un encomendero de los deseos de Chávez. Y de esa forma de manejar la industria petrolera de un país podemos tener ejemplos mundiales, y usted los conoce muy bien. Podemos hablar de los estados, por ejemplo, de Medio Oriente, donde hay familias que manejan el negocio petrolero como un tema familiar, porque bueno, además el régimen político es compatible con eso. Son muchos de ellos familias que han manejado eso por años, y estoy hablando de las monarquías petroleras de Arabia, por ejemplo, y de otros tantos países de Medio Oriente. ¿Es que Chávez acaso pensó en hacer un modelo que, sin que fuese una teocracia o sin que fuese un modelo estrictamente por las condiciones culturales de allá, hacer algo parecido pero reproducirlo acá? ¿Y cuáles son los efectos, profesor Jabalián, de instaurar un modelo de esas características? Los estamos viviendo, pero ¿cuáles diría ustedes que son los efectos a largo plazo de instaurar un tipo de manejo petrolero de esa manera? Bueno, en realidad yo no llego hasta ese punto de que él quería un modelo parecido. Uh-huh. Lo que sí él quería, primero, destruir el Estado convencional venezolano fundado con la independencia. Nosotros tuvimos un Estado convencional desde 1830 hasta que llegó Chávez. Chávez prácticamente le creó un Estado paralelo. Mientras hubo dinero, él pudo manejar su proyecto a través de ese Estado paralelo. O sea, no es que lo manejó como si fuera una familia, no. Él quería disponer de ese Estado paralelo cada vez que le diera la gana. El Estado paralelo tenía hasta una empresa para construir vivienda. Uh-huh. Tenía un sistema de educación, un sistema de salud, etc. O sea, todo fue un Estado paralelo manejado con dinero petrolero, y ese dinero petrolero sirvió para exportar la corrupción. Ustedes se acuerdan de esos maletines que fueron a otros países, que los llevaban, por cierto, hasta militares, ¿no? Uh-huh. Para poder influir en las elecciones de Bolivia, de Argentina, yo creo que hasta de El Salvador, de Honduras, etc. Ahora, el Caribe, todo el Caribe se hizo también, profesores, todo el Caribe. Ahora, exactamente, y todo el Caribe, especialmente el Caribe, porque él pensó que algún día puede haber un problema o un escenario especial en la OEA. Bueno, y de verdad lo hubo, en efecto lo hubo, y nosotros perdimos, los que estamos defendiendo la libertad en Venezuela, la democracia, porque esos países comprados con dinero petrolero y con petróleo, simple y llanamente ignoraron
nuestros intereses legítimos como pueblo y no votaron a favor de nosotros, sino a favor de Maduro. Bueno, eso fue preparado por Chávez desde entonces, porque Chávez, a diferencia de Maduro, lo que llaman, vamos a llamarlo así, la nomenclatura totalitaria, marxista-leninista, etcétera, a nivel mundial, él no era como lo es hoy Maduro. No, él era uno de los actores también. Maduro no es ningún actor, simple y llanamente es un elemento manejado por otros actores. Chávez no, Chávez era un actor y manejaba su industria petrolera como un estado paralelo. Y Rafael Ramírez, poco a poco, fue apoderándose de la empresa, poniendo gente suya en todas partes. ¿Por qué? Rafael Ramírez pertenece a un movimiento que, viéndolo desde el punto de vista del fraccionalismo dentro del marxismo, el movimiento de él creo que se llama Esperanza Patriótica. Esperanza Viva, profesor, Esperanza Viva, y creo que es necesario que hagamos un corte en este momento porque se está poniendo interesante, porque el relato está llegando a donde queremos llegar. Así que vamos a ir al corte comercial y al regreso venimos con el profesor Elías Balián para hablar del grupo Esperanza Viva, donde forma parte Rafael Ramírez, y también sobre algunas otras cosas sobre su familia, donde figura una persona muy especial en todo este juego, que es el señor Ilis Ramírez, alias Carlos el Chacal. Vamos al corte, Neomar. Ya vamos al corte y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Ahora en Il Sapore de la Nonna ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema o las deliciosas crepes dulces y saladas con chocolate o con pollo y champiñones, o las espectaculares omelettes con vegetales y embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos de Il Sapore de la Nonna, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. En el restaurante Montana Grill cuenta con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. A ti nadie te ha regalado nada. Todo lo que tienes te lo has ganado con tu propio esfuerzo. Tu casa, tu patrimonio y el privilegio de vivir en Baruta. Y este 10 de diciembre vamos a volver a ganar. Aquí mandan los baruteños. Este 10 de diciembre vota por Omar Villalba, alcalde de Baruta. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta en el encuentro de hoy entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años.
Campeones por siempre. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Y Daniel, tú dejabas una inquietud al aire antes de despedir el segmento anterior. Si quieres puedes retomar la pregunta del profesor Javalián. Por supuesto, el profesor Eli Javalián estaba comentando que Rafael Ramírez podría tener un proyecto político personal, algo, una especie de facción dentro del chavismo. En efecto, yo lo conocí muy temprano cuando él estaba ya armando su plan de poder en la presidencia de Enagas, que es donde recuerdo haber visto primero a Rafael Ramírez. Había un grupo de personas que lo acompañaban, en efecto, en el Ministerio de Energía y Minas, que se hacía llamar Esperanza Viva, que entiendo eran muchos de ellos ex guerrilleros de una especie de división que hubo en el grupo Liga Socialista. Y entiéndase que la Liga Socialista es el partido originario de Nicolás Maduro. Profesor, ¿estoy en lo cierto? ¿Es por allí la cosa? Bueno, yo en realidad nunca me detuve a analizar los detalles. Incluso lo que recuerdo que el movimiento se llamaba Esperanza Patriótica en aquel entonces y habían sacado un libro llamado La Gaviota Humanocrática. Que por cierto yo tengo ese libro, imagínate, estoy hablando del año 2003. Repita el nombre, profesor, por favor. Se llama La Gaviota Humanocrática. Imagínate. Bueno, esas son las cosas del chavismo, ¿no? Sí, o sea, es una gaviota que era humana y tecnocrática a la vez, ¿no? Puede ser que era las dos. No, humanocrática. Tú entras en la internet y te das cuenta que la hay. Por cierto, Toby Valderrama, un profesor de la Universidad de los Andes, era uno de los pensadores y teóricos de ese movimiento. Estaba Jacobo Mora también, o sea que... Profesor Javalián, pero fíjese, vamos, Daniel, vamos a poner... ¿Qué era lo que se hacía? Ajá, sí. ¿Qué decías? ¿Qué era lo que se hacía allí, profesor? O sea, ¿a dónde quería llegar Rafael Ramírez en su opinión? ¿Tenía un proyecto político propio? ¿Tenía aspiraciones políticas propias? Sí tenía. Yo notaba del comportamiento del grupo y el de él. Simple y llanamente no tenía cómo llevarlo a cabo, a pesar de que estuvo en una empresa tan importante como PDVSA y tenía posibilidades financieras y posibilidades internacionales. No se ocupó del aspecto internacional, porque cuando desaparece Hugo Chávez, él no resultó ser el favorito de los cubanos y del Foro de Sao Paulo. El favorito fue el Nicolás Maduro. La gaviota. Exacto. Y empezó yo creo que empezó o se asomó su desgracia después de la muerte de Hugo Chávez. Se dio cuenta que él no podía, incluso intentó en una época, no hace mucho, tratar de cuadrar el problema del dólar, la política económica. Yo recuerdo que García Banchi inclusive había hablado una vez de que ya todo estaba listo y de repentinamente desapareció la propuesta de Rafael Ramírez y al poco tiempo le dijeron que se fuera. Sí, yo recuerdo, efectivamente. Sí, efectivamente, profesor Javalián, yo recuerdo a Ramírez los últimos escarceos que tuvo en Venezuela antes de salir a las responsabilidades esas internacionales que le asignaron, fueron por el tema de la unificación cambiaria. Creo que él defendía supuestamente esa fórmula en el año 2014 quizás. Y entonces allí se dice que comienza la desgracia de Rafael Ramírez. Pero el hecho cierto, profesor Javalián, es que Rafael Ramírez al día de hoy ya está desprovisto de poder real, es decir, no tiene cargo, no tiene una chapa con la que avalar, digamos, sus actuaciones. Se dice que ha salido de los Estados Unidos, es todo oficial, lo que no se sabe es hacia dónde, hay información de que estaría en Ecuador, pero yo le preguntaría a usted, sabiendo cómo actúa la revolución bolivariana, sabiendo cómo se manejó la industria petrolera, sabiendo los cargos
que quizá no directamente, pero por los laditos y por los costados se asoman personalmente contra Rafael Ramírez, ¿cuáles son las opciones que le quedan a Rafael Ramírez políticamente y humanamente? Es decir, ¿qué puede hacer Rafael Ramírez ahora? ¿Seguir en el chavismo, apoyar a Maduro, venir a Venezuela y conversar con Maduro en un entendimiento, irse a la justicia internacional y cooperar con autoridades internacionales? ¿Qué podría hacer Rafael Ramírez? Yo no creo que pueda hacer mucho, Neomar, porque Rafael Ramírez no tiene respaldo político internacional de ninguna, porque Elías Jawa, por ejemplo, siempre gozó del favoritismo del Papa Rojo de América Latina, pues, aunque no es un personaje de demasiado alto nivel. Pero Rafael Ramírez no. Rafael Ramírez siempre estuvo en PDVSA apoyándose en esa estructura. Yo creo que también el poder financiero, el poder político y el poder petrolero que te da una empresa a veces te hace perder la perspectiva y piensas que eres demasiado grande. Al final resultó que no, porque ¿y qué es lo que lo golpea o empieza a golpearlo en el 2014? Bueno, él dijo que había la primera declaración que dio sobre cuando empezaron a bajar los precios del petróleo, es que toda una conjura y toda una conspiración imperial para acabar con los precios del petróleo. Simple y llanamente, cuando ocurrió definitivamente el fracking se impuso y los precios colapsaron, llegaron hasta $30, bueno, ahí terminó Rafael Ramírez. Rafael Ramírez no tiene mucho que aspirar porque tampoco tiene una corriente importante dentro del chavismo. Quiere decir entonces, profesor Abalián, que si nos ponemos a analizar bien las cosas, a Rafael Ramírez lo que le ocurrió fue no un problema económico, porque parece que por los indicios que han salido a la luz pública, el problema no es económico, sino que parece que se quedó luego de la muerte de Chávez, o por lo menos de la salida de Chávez del control del país, quedó huérfano políticamente y no hay parece que no logró tejer las alianzas internas con las otras facciones del chavismo para sobrevivir, porque yo no he visto a nadie rompiendo una lanza por Rafael Ramírez, ni a la familia Diosdado Cabello, ni a la familia Maduro Flores, ni a la familia Chávez, a pesar de que se mantienen en un silencio allí, ni a la familia militar. En tal sentido parece que Ramírez tejió su desgracia al no tener apoyo político más allá de las paredes de su oficina, ¿no? No, yo creo que no lo tiene. De hecho, como él viene del PRB, Rafael Ramírez viene igual que el vicepresidente Tarek El Aissami, y igual que el hermano de Chávez, vienen del PRB. Yo creo que el hermano de Chávez de alguna manera, vamos a ser claro, tampoco la familia de Chávez quedó muy bien después de la muerte de Chávez. O sea, los cubanos se apropiaron del poder y a quien no tocaron fue a la Fuerza Armada. De hecho, más bien comparten el poder, razón por la cual ahora vemos que la PDVSA destruida muy mal hoy, bueno, se la entregan a la Fuerza Armada. O sea que el clan de Rafael Ramírez, que todavía estaba ahí, se tiene que ir, si es que no se ha ido ya. ¿Por qué? Porque PDVSA ahora se encarga de ella, la Fuerza Armada, cuando ponen a un general como presidente. ¿Y qué hace? Una de las cosas que hace el nuevo presidente de PDVSA, nombra a Ali Rodríguez como presidente honorario. Es para tratar de buscar una especie de paraguas político y ético, relativamente hablando, porque a Ali Rodríguez, por lo menos en esas cosas, no se le han visto ni se le han oído cosas extrañas. Yo trabajé con él, honestamente, con el propio Ali, y él siempre me decía, mira, hay que estar alerta, hay que estar pendiente de los gastos, etcétera. Yo no sé hasta qué punto él es tan celoso con esto, pero me hizo ver en una etapa, cuando le hice una propuesta entre él y yo sobre PDVSA, me dijo, yo no estoy seguro, fíjate, si yo voy a seguir siendo presidente de PDVSA. O sea, él olía lo que quería Chávez. Y Chávez pero de alguna manera, profesor Abalián, cuando se estudia todo lo que ha sido el proceso de entrega del país a los cubanos, Ali Rodríguez, con todo el pudor administrativo que pudo haber tenido, es una pieza fundamental, ¿no?, de esa entrega. Por supuesto, porque Ali Rodríguez
podría convertirse en una especie de bisagra, porque él de alguna manera ha manejado el tema petrolero, ha sido presidente de PDVSA, secretario general de la OPEP, ministro de Energía y Minas, presidente de la Comisión de Energía y Minas del viejo Congreso. O sea que él tiene una trayectoria bien interesante y hoy es el embajador nuestro ante Cuba. Así es que, y tiene larga relación, además, Eli, con Ali Rodríguez, con los cubanos, con los Castro, ¿no? Tienen una larga relación. Pero sobre eso, profesor, ya nos queda un minuto. Hablar de que Ali Rodríguez está allí como presidente honorario, tal y como lo ha señalado usted, y de que además está esta relación con Cuba, y escuchar a Maduro diciendo a través de interpuestas personas de que piensa reelegirse el año próximo, no habla suficientemente de la latente todavía, ya no latente, ya explícita, ya tajante, influencia de los cubanos ahora sí determinantemente en la política venezolana. ¿Qué está pasando allí? Mira, definitivamente ahora con la toma de PDVSA por parte del poder, donde está también la Fuerza Armada con una pieza clave, nos confirma que los cubanos se están consolidando cada día más a través de Maduro. Y yo no creo que ellos manejen a la Fuerza Armada como mucha gente lo dice, como si fuera marioneta. No es así. O sea, la Fuerza Armada venezolana tiene su propia personalidad, y entonces ahora termina ocupando la fuente más importante económica del país. Y eso para la Fuerza Armada significa muchísimo, porque yo siempre he dicho, no hay nada que se compare con la renta petrolera, ni la renta del oro, ni la de los minerales, nada se compara con la renta petrolera. Cuando tú produces a 20, a 25 y lo vendes en 50, 60, eso no ocurre. La renta del oro y la renta de los minerales no es así. Y estamos viendo que el petróleo ha venido recuperando su precio, y con lo que estamos viendo en el Medio Oriente, que la cosa está muy caliente, está caliente en el Yemen, está caliente en Siria, en el Líbano, en Irak y en Israel. O sea, y Trump acaba de reconocer, eso es una provocación para todo el mundo árabe islámico, el Medio Oriente podría entrar en una nueva etapa de mayor agitación política y geopolítica, que podría de alguna manera impulsar el precio del petróleo un poco más hacia arriba. Profesor Javalián, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy, pero estamos eternamente agradecidos de que nos haya podido atender esta tarde. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes dos y para el público. Vamos Gracias a hacer... Sí. Javalián, vamos a ir al corte comercial, Neomar. Vamos a hacer la pausa y ya venimos rapidito. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor, debe ser exigida por el que está siendo oprimido.
Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Tenemos muchos mensajes de ustedes, pero lamentablemente el tiempo es inclemente y no nos permite leerlo. Sí, Daniel. Hay un dato que estoy obteniendo de algunos periodistas del Ecuador con respecto al paradero de Rafael Ramírez. Me indica una periodista ecuatoriana que en efecto en Ecuador está el mismo rumor de que Rafael Ramírez se podría encontrar en ese país. Sin embargo, nadie lo ha visto, ni ha habido una declaración oficial ni de parte del gobierno ecuatoriano ni de parte del propio Rafael Ramírez que indica su presencia allá. De la misma manera, se piensa, hay periodistas por supuesto interesados en el tema y en todo caso hay una preocupación porque se entiende, se le conocía a Rafael Ramírez internacionalmente, sobre todo en los países de Latinoamérica, porque así como nos dijo el profesor Elijah Balián, en muchos casos fueron tanto Nicolás Maduro como Rafael Ramírez los encargados de mandar las maleticas cuando había que hacer campaña, cuando había la chequera que camina por América Latina. Así es. Virginia Gómez se pregunta por lo de Illich Ramírez. Daniel, no nos va a dar tiempo, pero mañana puedes ampliar ese dato sobre las vinculaciones familiares con Rafael Ramírez. Illich Ramírez. No hay más nada que decir, son primos hermanos. Es el Chacal, el conocido Chacal, terrorista internacional, lamentablemente venezolano para desprestigio de nuestros connacionales. Dice por acá Marjuni Martínez de La Guaira que a Rafaelito le aplicaron la eutanasia, pero a punta de petrodólares. Qué sabroso, así cualquiera. También me dice Denis. Es impresionante observar cómo el chavista de Neomar no se pierde la programación del Canal 8. No sé por qué lo dice, pero bueno, yo a veces veo el Canal 8, sí, es verdad. Ay, de verdad no le pares a público de galería, Neomar. Mira, necesito, Daniel, un servicio público antes de despedirnos. Es un servicio público para mi abuela. Estoy buscando la pastilla Lecarnidipina. Esto es un antihipertensivo que estoy buscando para mi abuela. Si alguien puede ayudarme, ubicarlo, donarlo también, decirme para comprarlo. Le agradezco muchísimo. Llame acá a la emisora 482-9750 y me deje los datos. Lecarnidipina de 10 o 20 miligramos, cualquiera de los dos me sirve. Y reitero, Daniel, el servicio público del día de ayer para el profesor Pedro Pereira. Está solicitando, porque está luchando contra el Parkinson, está solicitando Cinemed, Mirapex, o creo que el tercero, que es similar, es Siglis, de cualquier presentación. El profesor Pedro Pereira tiene casi 30 años de servicio en la USB, en la Simón Bolívar, y está luchando solo actualmente contra el Parkinson. Si usted puede comunicarse con él para ayudarlo, el número es el 416-834-7792, 416-834-7792. Despide, Daniel. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos muchísimo. El programa hoy ha estado bien intenso, como ustedes lo han podido ver, pero el día de mañana continuaremos con ustedes en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos y las cámaras de RCR 750 AM. Trabajamos para ustedes de la gerencia general, Jaime Nestares, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Keyen Jaramillo en la producción, César González en los controles, desde Caracas, Omar Hernández, desde acá, desde Tel Aviv, Israel, Daniel Lara. Nos escuchamos de nuevo mañana. Por hoy termina Y así nos va.
Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.